La mañana del 10 de octubre de 1911 amaneció gris y quieta sobre las colinas del condado de Moore, Tennessee. Una niebla fina colgaba baja en los valles, flotando a través de los cedros y los acantilados de piedra caliza que habían moldeado esta tierra durante siglos. En Lynchburg, un pueblo de apenas 300 almas, las calles permanecían silenciosas. Los granjeros se movían lentamente hacia sus campos, los tenderos barrían sus porches en silencio, y en una modesta casa de 2 pisos, cerca del centro del pueblo, Jasper Newton Daniel agonizaba. Tenía 61 años, quizás 62. Incluso este detalle fundamental, su edad, su nacimiento, permanecía como una cuestión de tranquila disputa, un pequeño misterio plegado en el enigma mayor del hombre mismo. Lo que era seguro era esto: la figura que había construido una de las operaciones de whisky más reconocidas en el sur de Estados Unidos, que había ganado medallas internacionales y cultivado una reputación de precisión intransigente, se estaba desvaneciendo. Su cuerpo había estado fallando durante casi 5 años. El declive había sido lento, luego repentino, luego lento otra vez. Un patrón que aquellos más cercanos a él habían aprendido a no cuestionar en voz alta. La causa oficial, cuando llegó, se listaría simplemente: envenenamiento de la sangre, complicaciones de una infección. Pero la historia detrás de esa infección ya había comenzado a circular por Lynchburg en tonos bajos, transmitida entre vecinos y trabajadores en la destilería con la cuidadosa ambigüedad reservada para las cosas que son conocidas, pero no completamente entendidas. El relato más a menudo repetido iba así. Una mañana varios años antes, Jack Daniel había llegado a su oficina antes del amanecer, como era su costumbre. Se acercó a la caja fuerte de hierro, donde guardaba sus documentos más importantes: libros de contabilidad, contratos, registros de transacciones que trazaban la cuidadosa arquitectura de su imperio comercial. Buscó la combinación y no pudo recordarla. Lo que sucedió a continuación se convirtió en la base de una peculiar leyenda. En un momento de frustración, pérdida de los estribos, dijeron algunos, aunque otros insistieron en que la palabra no encajaba con el hombre que conocían, pateó la caja fuerte. El golpe impactó su pie izquierdo. El dedo del pie resultó herido. Al principio, pareció una herida menor, el tipo de pequeña violencia que los hombres se infligen a sí mismos en momentos de irritación y luego olvidan. Pero la herida no sanó, se infectó, se propagó, y a lo largo de los meses y años que siguieron, la infección se deslizó por su cuerpo con una paciencia que parecía casi deliberada, consumiéndolo gradualmente. Para el otoño de 1911, el hombre que una vez había caminado por los terrenos de la destilería con atención meticulosa, inspeccionando cada barril, cada gota, cada detalle de su operación, ya no podía estar de pie. El pie había sido parcialmente amputado. El veneno se había trasladado a su sangre. Sus médicos no podían hacer nada más que gestionar su comodidad y esperar. Aquellos que lo visitaron en esas semanas finales hablarían más tarde de un hombre que decía muy poco. Jack Daniel nunca había sido dado a la conversación excesiva. Sus silencios eran famosos, un rasgo que algunos atribuían a la sabiduría y otros a algo más difícil de nombrar. Pero en esos últimos días, el silencio se profundizó. Recibía a los visitantes con un asentimiento. Miraba por la ventana las colinas que había conocido toda su vida. No habló, según ningún relato que sobreviva, de la caja fuerte. No habló de arrepentimiento. El pueblo esperó. La destilería continuó su trabajo, los alambiques de cobre produciendo su lenta alquimia, como lo habían hecho durante décadas. Los trabajadores se movían a través de sus rutinas con una pesadez que no se pronunciaba. Y en esa gris mañana de octubre, rodeado por un puñado de parientes y asociados, Jack Daniel murió. La noticia se extendió rápidamente por Lynchburg, luego hacia Nashville, a Memphis, a las ciudades donde su whisky había construido su tranquila reputación.
Obituarios aparecieron en periódicos de toda la región, alabando su perspicacia comercial, su dedicación a la calidad, su papel en la conformación del condado de Moore, en algo más que un rincón olvidado del Tennessee rural. Pero bajo el luto público, las preguntas persistían. Preguntas que la historia oficial no respondía del todo. ¿Por qué un hombre tan famosamente disciplinado, tan meticuloso en sus hábitos, había olvidado la combinación de su propia caja fuerte? ¿Por qué se había permitido que una lesión menor progresara tanto antes del tratamiento? ¿Y por qué, en todos los años de su declive, Jack Daniel no había ofrecido ninguna explicación, ningún relato de lo que había sucedido esa mañana en su oficina? El silencio que rodeaba su muerte no era inusual para la época y el lugar. Los hombres de su generación no discutían sus vulnerabilidades. Pero el silencio se sintió, para algunos, como algo más. Una puerta cerrada, un acto final de control. El funeral se celebró 2 días después. La procesión se movió a través de Lynchburg, bajo un pálido cielo de otoño. Fue enterrado en el cementerio del pueblo, su tumba marcada por una piedra que se convertiría con el tiempo en un lugar de peregrinación para los admiradores de su whisky y su leyenda. Pero el hombre bajo esa piedra permaneció, como lo había estado en vida, en gran medida incognoscible, una figura de disciplina y secretismo, un constructor de algo que lo sobreviviría, y un hombre cuyo final había llegado, improbablemente, por una sola patada dada en un momento que nadie más presenció. Para entender cómo sucedió esto, tenemos que volver atrás. La tierra misma fue primero. Antes del hombre, antes del whisky, antes de la leyenda que se adheriría a este remoto rincón de Tennessee, estaba la tierra, y la gente que raspaba sus vidas de su suelo implacable. El condado de Moore se encuentra en la porción media sur del estado, una región de colinas ondulantes y valles profundos, tallados por siglos de agua, moviéndose a través de piedra caliza. Las cuevas que ahuecan la roca madre sostienen manantiales de inusual pureza, agua filtrada a través de roca antigua y que emerge fría y libre de hierro. Los Cherokee habían conocido estos manantiales. Los primeros colonos blancos, llegando a finales del siglo XVIII, reconocieron su valor. Y a principios del siglo XIX, los valles de lo que se convertiría en el condado de Moore habían comenzado a atraer familias que buscaban tierra, independencia y distancia de las autoridades que pudieran cuestionar cómo se ganaban la vida. En este mundo, en algún momento alrededor de 1849 o 1850, nació Jasper Newton Daniel. La fecha exacta permanece incierta. Los registros del Tennessee rural en esa era eran incompletos, a menudo contradictorios, y la familia Daniel misma parecía no poseer un relato claro de cuándo su hijo menor había entrado al mundo. Algunos documentos sugieren septiembre de 1849, otros apuntan a 1850. Jack Daniel mismo, en años posteriores, ofreció poca aclaración. Si esta ambigüedad fue una cuestión de información genuinamente perdida o una elección deliberada para oscurecer sus orígenes, nadie puede decirlo con certeza. Lo que se sabe es que fue el 10º de 13 hijos, nacidos de Callaway Daniel y su esposa Lucinda Cook Daniel. La familia no era rica. Callaway Daniel trabajó como granjero y ocasional tendero, luchando por mantener a su gran familia en tierras que producían modestos rendimientos. Los Daniel eran de origen escocés-irlandés, parte de la gran migración que había llevado a miles de familias presbiterianas desde el Ulster a través de los puertos de Filadelfia y bajando por los valles Apalaches hasta el país montañoso de Tennessee y Kentucky. Trajeron consigo una cultura de independencia, autosuficiencia y una profunda familiaridad con el arte de la destilación. La fabricación de whisky no era meramente un oficio en este mundo, era una forma de moneda, un medio de supervivencia, una manera de convertir grano, que podría pudrirse en almacenamiento, en un producto que podía ser transportado, vendido o canjeado.
Casi todas las granjas de cualquier tamaño en el condado de Moore poseían un alambique. La práctica era tan común, tan tejida en la tela de la vida diaria, que no conllevaba ningún estigma particular. Un hombre que hacía buen whisky era respetado. Un hombre que hacía whisky excepcional era recordado. Pero el joven Jasper Newton Daniel no aprendería el oficio de su padre. Su madre, Lucinda, murió cuando él era aún un niño. Algunos relatos dicen que no tenía más de 3 años. La pérdida fracturó algo en la familia. Callaway Daniel se volvió a casar, y el hogar que siguió fue, según la mayoría de los relatos, infeliz. El niño que se convertiría en Jack Daniel se encontró a sí mismo no deseado en su propia casa, un niño excedente en una familia que tenía demasiadas bocas y muy pocos recursos. Los detalles de lo que sucedió a continuación están oscurecidos por el tiempo y el testimonio contradictorio. Lo que parece claro es que en algún momento antes de su 10º cumpleaños, Jack Daniel dejó la casa de su padre. Algunas versiones de la historia sugieren que fue enviado lejos. Otras implican que se escapó. Pocos relatos mencionan un período pasado con una familia vecina o un breve aprendizaje que no prosperó. Pero la trayectoria de su infancia apuntó consistentemente en una dirección. Lejos de la familia que no había logrado retenerlo, y hacia algo que él tendría que construir por sí mismo. El paisaje que lo rodeó durante estos años moldearía todo lo que siguió. Los valles del condado de Moore eran lugares de sombra y secretismo, donde un hombre podía desaparecer en las roturas de cedro y las cuevas de piedra caliza y llevar a cabo sus negocios lejos de ojos curiosos. Los manantiales que emergían de la roca eran renombrados por su calidad, su temperatura consistente, su libertad de los minerales que contaminaban el agua en otros lugares. Y la comunidad que había crecido alrededor de estos valles era una que valoraba la discreción, que hacía pocas preguntas, que respetaba el derecho de un hombre a hacer su propio camino sin interferencia. Era un mundo perfectamente adecuado para la producción de whisky, y fue en este mundo que Jack Daniel, todavía un niño, encontraría a su primer verdadero maestro, un hombre cuya influencia establecería el curso de su vida y cuya propia historia sería eventualmente sumergida bajo la leyenda de su famoso pupilo. Las colinas guardaron sus secretos, los manantiales corrían fríos y puros, y un niño sin familia comenzó a aprender un oficio que lo haría, con el tiempo, uno de los nombres más reconocidos en el comercio estadounidense. Pero el costo de esa transformación, las pérdidas, los silencios, las cuidadosas borraduras que marcarían su camino, ya se estaba acumulando, deuda sobre deuda, en un libro mayor que no vencería por décadas. El hombre que le enseñaría a Jack Daniel los secretos del whisky era un predicador luterano llamado Dan Cole. Poseía una granja en las colinas cerca de Lynchburg, tierra que incluía uno de los manantiales más puros del condado de Moore, y una pequeña pero productiva casa de alambiques. Cole era una figura de aparentes contradicciones, un ministro que se ganaba la vida con la destilación, un hombre de Dios que traficaba con licores. Pero en la cultura del Tennessee de mediados del siglo XIX no existía contradicción. El whisky era sustento, comercio, medicina. Su producción era tan natural como plantar maíz o criar cerdos. Y Dan Cole, según todos los relatos, producía whisky de calidad excepcional. Cómo Jack Daniel llegó a vivir con Cole sigue siendo una cuestión de cierta incertidumbre. La versión más común de la historia sostiene que el niño llegó en algún momento, alrededor de 1857 o 1858, quizás tan joven como 7 años, quizás un poco mayor. Algunos relatos sugieren que fue acogido como un acto de caridad, un niño sin hogar al que un hombre cristiano dio refugio. Otros implican un acuerdo más pragmático, un par extra de manos a cambio de alojamiento y comida. Cualesquiera que fueran las circunstancias, el resultado fue el mismo. Jack Daniel entró en el hogar de Dan Cole, y su educación comenzó. Pero Cole no era el único maestro.
Trabajando en la casa de alambiques estaba un hombre llamado Nathan Green, conocido por la mayoría como Nearest. Estaba esclavizado, propiedad de Dan Cole, y era por toda evidencia un maestro destilador de notable habilidad. El proceso de hacer whisky, la selección de grano, la gestión de la fermentación, el control preciso de la temperatura durante la destilación, el arte paciente del envejecimiento, requería conocimiento que no podía ser aprendido de libros. Se pasaba de mano en mano, de generación en generación, una tradición artesanal que existía en gran medida en las mentes y músculos de quienes la practicaban. Y Nearest Green poseía este conocimiento en plena medida. El niño observó, aprendió, absorbió los ritmos de la casa de alambiques, el olor del mosto en fermentación, el sonido del líquido goteando del serpentín de cobre a los recipientes de espera. Aprendió a leer la temperatura del mosto por el tacto, a juzgar el progreso de la fermentación por el olor, a reconocer el momento preciso en que el destilado que salía del alambique cambiaba de cabezas a corazones a colas. Aprendió la importancia del agua de piedra caliza, su pureza libre de minerales, su temperatura constante emergiendo del manantial de la cueva. Y aprendió, quizás lo más importante, el proceso que más tarde distinguiría su whisky de todos los demás: la filtración lenta del espíritu fresco a través de lechos de carbón de arce de azúcar, una técnica conocida como el proceso del condado de Lincoln. Este método no fue invención de Jack Daniel. Se había practicado en la región durante décadas, quizás más tiempo, pero Nearest Green entendió su aplicación con una precisión que rozaba el arte. El carbón suavizaba la aspereza del whisky nuevo, eliminaba impurezas, impartía una tersura que solo el envejecimiento no podía lograr. El proceso requería paciencia, no podía ser apresurado. Un solo lote podría pasar días filtrándose a través de 10 pies de carbón antes de ser considerado listo. Y el niño que se convertiría en Jack Daniel aprendió a esperar, a confiar en la lentitud, a resistir la tentación de tomar atajos en la búsqueda de ganancias más rápidas. Los años de aprendizaje se desarrollaron en los ritmos de la vida agrícola. Las estaciones cambiaron. El maíz fue plantado, cosechado, molido en harina, cocinado en mosto. El alambique operaba cuando había grano para procesar y cesaba cuando no lo había. Jack Daniel creció de niño a adolescente. Su pequeña complexión nunca ganó mucha altura. Permanecería como un hombre notablemente bajo a lo largo de su vida, apenas 5 pies y 2 pulgadas de alto. Pero su conocimiento se profundizó con cada año que pasaba. Para su temprana adolescencia, entendía el proceso de hacer whisky tan bien como cualquier hombre en el condado de Moore. Luego vino la guerra. En 1861, las tensiones que se habían estado acumulando a lo largo del sur de Estados Unidos finalmente estallaron en conflicto abierto. Tennessee estaba dividido, su población partida entre simpatizantes de la Unión en el este y leales confederados en las porciones media y occidental del estado. El condado de Moore yacía en territorio disputado. Hombres jóvenes marcharon a luchar. Las granjas fueron abandonadas o despojadas de sus recursos por ejércitos de paso. Las estructuras de la vida ordinaria colapsaron. Lo que Jack Daniel hizo durante estos años no está enteramente claro. Era demasiado joven para luchar cuando comenzó la guerra, quizás 12 o 13 años. Para cuando alcanzó una edad en la que se podría haber esperado el servicio militar, la Confederación ya se estaba desmoronando. Algunos relatos sugieren que pasó los años de guerra continuando su trabajo en la granja Cole, manteniendo la casa de alambiques, operando lo mejor que pudo en medio del caos. Otros insinúan posibilidades más oscuras: lucro de guerra, tratos con soldados de ambos bandos, el tipo de compromisos morales que los hombres hacían para sobrevivir en un mundo puesto patas arriba. Pero no sobrevive ningún registro definitivo. Los años de guerra, como muchas otras cosas en la vida temprana de Jack Daniel, permanecen envueltos en silencio. Lo que es seguro es que cuando el conflicto terminó, todo había cambiado. La institución de la esclavitud fue abolida.
Nearest Green era ahora un hombre libre, y Dan Cole, enfrentando presión de su congregación para elegir entre su ministerio y su destilería, tomó una decisión que alteraría el curso del comercio estadounidense. Decidió vender. La transacción que siguió se convertiría en uno de los mitos fundacionales del whisky estadounidense. En algún momento alrededor de 1866, Dan Cole transfirió la propiedad de su operación de destilería a Jack Daniel. Los términos precisos de la venta, la cantidad pagada, las condiciones adjuntas, el papel que Nearest Green pudo haber jugado en la transición, están perdidos para la historia. Lo que sobrevive es el resultado. Un joven, quizás de 17 años, quizás más joven, se convirtió en el propietario de su propia operación de fabricación de whisky en las colinas del condado de Moore. El momento era propicio. El final de la guerra civil había dejado al sur en ruinas, pero también había creado oportunidades para aquellos con la inventiva para aprovecharlas. La demanda de whisky, suprimida durante los años de guerra, aumentó a medida que los soldados regresaban a casa y comenzaba el sombrío trabajo de la reconstrucción. Hombres que habían visto demasiado buscaban el olvido. Comunidades destrozadas por el conflicto buscaban los rituales familiares de reunirse y beber juntos. Y el gobierno federal, desesperado por ingresos para pagar sus deudas de guerra, comenzó a imponer impuestos sobre los licores destilados. Impuestos que reformarían la industria de maneras que nadie anticipó completamente. Jack Daniel registró su destilería con el gobierno federal en 1866, convirtiéndola, según algunos relatos, en la primera destilería registrada en los Estados Unidos. Esta afirmación se convertiría más tarde en central para la mitología de la marca, aunque los historiadores han cuestionado su precisión. Lo que está fuera de disputa es que Daniel entendió, antes que la mayoría de sus competidores, la importancia de operar dentro de la ley. Las colinas de Tennessee estaban llenas de destiladores que evadían a los recaudadores de impuestos, que operaban sus alambiques en valles secretos y vendían su producto a través de redes de intermediarios de confianza. Muchos de estos hombres pasarían sus vidas jugando al gato y al ratón con agentes federales, sus operaciones perpetuamente vulnerables a redadas e incautaciones. Jack Daniel eligió un camino diferente. Pagó sus impuestos, mantuvo sus registros, se sometió a inspecciones y cumplió con las regulaciones. Esta decisión no nació de ninguna reverencia particular por la autoridad federal. Era, después de todo, un producto de una cultura que veía la interferencia gubernamental con profunda sospecha, pero reconoció que la legitimidad ofrecía ventajas que superaban sus costos. Una destilería legal podía operar abiertamente, podía enviar sus productos a través de las fronteras estatales sin temor a la confiscación. Podía construir relaciones con distribuidores y minoristas que no arriesgarían sus propios negocios al tratar con contrabando. Y podía, con el tiempo, construir una reputación que se extendiera mucho más allá de los valles del condado de Moore. El sitio que eligió para su operación expandida fue un lugar llamado Cave Spring Hollow, Valle del Manantial de la Cueva, un valle estrecho donde acantilados de piedra caliza se elevaban a ambos lados y un manantial de pureza excepcional emergía de la roca. El agua que fluía de este manantial era fría, una constante de 56 grados Fahrenheit, aproximadamente 3 Celsius, durante todo el año, y libre del hierro y otros minerales que daban a suministros de agua menores su sabor áspero y metálico. Jack Daniel entendió que el agua era el fundamento del gran whisky. Todo lo demás, el grano, la levadura, el carbón, los barriles, podía ser controlado, ajustado, mejorado. Pero el agua era dada por la tierra misma, un regalo que no podía ser replicado ni fabricado. Construyó su operación alrededor de ese manantial. Se levantó una casa de alambiques, luego un almacén para barriles de envejecimiento, luego un patio de pilas, rickyard,
donde el arce de azúcar se quemaba hasta convertirse en carbón para el proceso de filtrado. Contrató trabajadores, algunos de ellos antiguos esclavos, incluyendo miembros de la familia Green, que habían aprendido el oficio junto a él en la casa de alambiques de Dan Cole. La cuestión de qué papel jugó Nearest Green mismo en la nueva operación sigue siendo un asunto de debate histórico. Alguna evidencia sugiere que continuó trabajando como destilador bajo la propiedad de Jack Daniel. Otros relatos indican que estableció su propia granja y operación de destilación cerca. Lo que parece claro es que el conocimiento que Green había impartido al joven Jack Daniel permaneció central para la producción del whisky, incluso mientras la cara pública de la operación se volvió exclusivamente blanca. Los años que siguieron fueron años de trabajo implacable. Jack Daniel supervisó cada aspecto de la operación con una atención al detalle que se volvió legendaria entre aquellos que trabajaban para él. Inspeccionaba los barriles personalmente, probaba muestras de cada lote, rechazaba cualquier whisky que no cumpliera sus estándares, vertiéndolo de nuevo en el alambique para ser redestilado o descartándolo enteramente. El desperdicio era significativo. Un operador menos escrupuloso podría haber vendido el producto rechazado a un precio más bajo o mezclarlo con whisky superior para estirar su inventario. Jack Daniel se negó. La calidad de su whisky no era negociable. También comenzó a cultivar algo que pocos destiladores de su era consideraban importante: una imagen. Adoptó un estilo distintivo de vestimenta, un abrigo formal hasta la rodilla, un sombrero de plantador de ala ancha, una corbata cuidadosamente anudada, que lo distinguía de los granjeros de modales rudos y los contrabandistas de alcohol, moonshiners, que poblaban el comercio del whisky. Fue fotografiado frecuentemente, siempre con la misma indumentaria, su expresión sobria e ilegible. Las fotografías circularon ampliamente, apareciendo en anuncios y materiales promocionales que llegaban mucho más allá de Tennessee. Jack Daniel entendió, quizás instintivamente, que estaba vendiendo más que whisky. Estaba vendiendo una historia. Y la historia requería un personaje en su centro, una figura de dignidad, disciplina y estándares intransigentes. El whisky encontró a su audiencia lentamente al principio, luego con impulso creciente. En los años posteriores a la guerra, la operación de Jack Daniel creció de una modesta destilería rural a algo más ambicioso. Expandió su capacidad de almacén, aumentó la producción, comenzó a enviar barriles a Nashville, a Memphis, a mercados más allá de Tennessee que nunca habían oído hablar de Cave Spring Hollow o del proceso del condado de Lincoln. El whisky viajó en carreta por caminos montañosos con surcos, luego por ferrocarril, a medida que las redes ferroviarias se expandían por el sur. Cada barril que salía del condado de Moore llevaba consigo el nombre de su fabricante, estampado en la madera, una firma que se convertiría con el tiempo en una de las marcas más reconocidas en el comercio estadounidense. El reconocimiento que más importaba, sin embargo, vino de una fuente inesperada. En 1895, Jack Daniel inscribió su whisky en la competencia de la Feria Mundial, celebrada en San Luis. La feria era un escaparate de logros industriales, una celebración del progreso estadounidense a medida que el siglo se acercaba a su fin. Destiladores de toda la nación presentaron sus mejores productos para el juicio. La competencia era feroz, los estándares exigentes. Y cuando se anunciaron los resultados, el whisky Tennessee de Jack Daniel había sido galardonado con una medalla de oro, el más alto honor disponible. La medalla lo cambió todo. Proporcionó una validación que ninguna cantidad de reputación local podía igualar. Jack Daniel hizo reproducir la medalla en sus etiquetas, sus anuncios, su papel con membrete. Habló de ella en entrevistas con el tranquilo orgullo de un hombre que siempre había sabido que su whisky era superior, y ahora poseía la prueba de que otros estaban de acuerdo. La medalla se convirtió en central para la identidad de la marca, un símbolo de calidad que distinguió al Jack Daniels de los cientos de otros whiskies
que abarrotaban el mercado estadounidense. Más medallas siguieron. Una segunda de oro en la Feria Mundial de San Luis, de 1904. Reconocimiento internacional en competiciones en Bélgica e Inglaterra. Cada premio reforzó la narrativa que Jack Daniel y sus asociados trabajaron cuidadosamente para construir. Una historia de estándares intransigentes, de métodos tradicionales preservados contra las presiones de la modernidad industrial, de un whisky que representaba algo auténtico en una era de creciente adulteración y fraude. Sin embargo, incluso mientras su reputación pública crecía, Jack Daniel mismo permaneció como una figura enigmática. Nunca se casó. No engendró hijos, al menos ninguno que reconociera públicamente. Las razones de esta soledad de por vida nunca fueron explicadas, nunca discutidas, nunca abordadas en ningún documento o entrevista que sobreviva. Algunos que lo conocieron atribuyeron su estado de soltero a simple dedicación, un hombre tan consumido por su trabajo que no tenía tiempo ni energía para la vida doméstica. Otros susurraban explicaciones diferentes. Una decepción en el amor durante su juventud. Una preferencia por la compañía de la que no se podía hablar en ese tiempo y lugar. Una frialdad fundamental en el centro de su carácter, que hacía imposible la intimidad. La verdad, si había una sola verdad, murió con él. Lo que se puede observar desde afuera es un patrón de aislamiento que se profundizó a medida que pasaban los años. Jack Daniel vivió modestamente, a pesar de su creciente riqueza. Mantuvo una residencia en Lynchburg, pero pasaba gran parte de su tiempo en la destilería, llegando antes del amanecer y permaneciendo hasta después del anochecer. Era generoso con sus empleados, pagando salarios por encima del estándar local y proporcionando asistencia a los trabajadores que enfermaban o enfrentaban dificultades. Pero esta generosidad existía a distancia. No invitaba a confidencias. No compartía sus propios problemas o incertidumbres con quienes lo rodeaban. La destilería misma se convirtió en algo parecido a una familia. La única familia, quizás, que Jack Daniel realmente poseía. Se rodeó de trabajadores leales, muchos de los cuales permanecieron con la operación durante décadas. Confió cada vez más en su sobrino Lem Motlow, a quien comenzó a entrenar como sucesor durante los 1890. Motlow era familia por sangre, pero más importante, compartía el temperamento de su tío, tranquilo, meticuloso, paciente. Aprendió el negocio como Jack Daniel lo había aprendido una vez de Nearest Green y Dan Cole, a través de años de observación y práctica, en lugar de instrucción formal. La cuestión de la sucesión se volvió más apremiante a medida que el siglo cambiaba. Jack Daniel estaba entrando en sus 50, una edad que contaba como vieja en esa era. No tenía herederos directos. La destilería que llevaba su nombre necesitaría continuar después de su muerte, o todo lo que había construido se disolvería en la memoria. Comenzó a transferir la propiedad a Lem Motlow y a otro sobrino, removiéndose gradualmente de las operaciones diarias, mientras retenía el papel de figura principal y guardián de la calidad. La transición fue gestionada con el mismo cuidado que aportaba a todo lo demás, lentamente, metódicamente, con atención a detalles que otros podrían haber pasado por alto. Pero algo más también estaba cambiando. Aquellos que trabajaron estrechamente con Jack Daniel en esos años recordarían más tarde un cambio en su comportamiento, un oscurecimiento que parecía asentarse sobre él a medida que envejecía. Hablaba menos, sonreía rara vez. Pasaba largas horas solo en su oficina, atendiendo correspondencia y cuentas, con una intensidad que sugería que estaba buscando algo en los números. Algún error, alguna discrepancia, alguna amenaza al imperio que había construido. El nuevo siglo llegó con un sentido de presentimiento que se extendía mucho más allá de los valles del condado de Moore. A lo largo de los Estados Unidos, un movimiento estaba reuniendo fuerza, una cruzada que, dentro de 2 décadas, intentaría erradicar la misma industria que Jack Daniel había pasado su vida construyendo.
El movimiento de la templanza había existido en varias formas, desde antes de la Guerra Civil, pero a principios de 1900 se había transformado en algo más organizado, más potente políticamente, más determinado a remodelar la sociedad estadounidense de acuerdo con su visión de pureza moral. Los argumentos contra el alcohol no carecían de mérito. La embriaguez era epidémica en muchas comunidades. Los salones se habían convertido en centros de vicio y corrupción política. Las familias eran destruidas por padres que se bebían sus salarios mientras sus hijos pasaban hambre. Los defensores de la templanza documentaron estos daños con precisión implacable, construyendo un caso que resonó con iglesias, grupos de mujeres y reformadores progresistas que veían la prohibición como parte de un proyecto más amplio de mejora social. Tennessee se convirtió en un campo de batalla temprano. En 1909, la legislatura estatal aprobó una ley que prohibía la fabricación de licores embriagantes dentro de las fronteras de Tennessee. La ley entraría en vigor al año siguiente. La destilería de Jack Daniel, la operación que había construido durante 4 décadas, la empresa que llevaba su nombre y encarnaba el trabajo de su vida, sería forzada a cerrar. La noticia debe haber golpeado como un golpe físico, aunque Jack Daniel no dejó registro de su reacción. Tenía 60 años, quizás 61. Su salud, nunca robusta, había comenzado a flaquear. Y ahora el marco legal que había permitido que su negocio existiera estaba siendo desmantelado por fuerzas que no podía ni controlar ni oponer efectivamente. Al movimiento de la templanza no le importaban las medallas de oro o los estándares de calidad. Para sus adherentes, todo whisky era veneno. Todos los destiladores eran mercaderes de la muerte, y el cierre de cada casa de alambiques en América era una victoria para la civilización. Lem Motlow se esforzó por salvar lo que podía ser salvado. Exploró la posibilidad de reubicar la operación a Missouri o Alabama, estados donde la prohibición aún no se había afianzado. Negoció con distribuidores y acreedores, intentando mantener relaciones que pudieran resultar valiosas si los vientos políticos cambiaban. Almacenó barriles de whisky en envejecimiento, apostando a que las leyes de prohibición podrían ser eventualmente revocadas y el inventario recuperaría su valor. Pero Jack Daniel mismo pareció retirarse de estos esfuerzos, replegándose en un silencio que aquellos a su alrededor encontraron difícil de interpretar. Fue durante este periodo de incertidumbre que ocurrió el incidente con la caja fuerte. Los detalles varían dependiendo de la fuente, pero los elementos esenciales permanecen consistentes. Jack Daniel llegó a su oficina temprano una mañana, como era su costumbre. Se acercó a la caja fuerte de hierro, donde guardaba sus documentos más sensibles. Intentó abrirla, y no pudo recordar la combinación. Lo que sucedió en ese momento, qué pensamientos pasaron por su mente, qué emociones surgieron a través de su cuerpo, solo puede ser imaginado. Aquí estaba un hombre que había construido su reputación sobre la precisión, sobre el control, sobre la gestión meticulosa de cada detalle. Un hombre que podía recordar las características específicas de barriles individuales envejeciendo en sus almacenes. Un hombre que nunca, en 40 años de operación, había permitido que un producto de calidad inferior saliera de su destilería. Y ahora se paraba frente a su propia caja fuerte, incapaz de realizar una tarea que había realizado miles de veces antes. La patada fue instantánea. Un único movimiento explosivo, nacido de la frustración o la rabia, o algo más profundo. Una rebelión contra el fallo de su propia mente, quizás, o una expresión física de la impotencia que sentía mientras su mundo se contraía a su alrededor. Su pie izquierdo golpeó la puerta de hierro de la caja fuerte. El impacto fue severo. El dedo del pie resultó herido, aunque la naturaleza precisa de la lesión, si una fractura, una laceración o alguna combinación, nunca fue claramente documentada. En los días que siguieron, Jack Daniel aparentemente desestimó la herida como trivial. No era un hombre que se quejara de incomodidad física o buscara atención médica para dolencias menores.
El dedo del pie fue vendado. Continuó su trabajo. Pero la herida no sanó como debería. La carne alrededor de la lesión se inflamó. Una infección se afianzó. Lo que los médicos de la época habrían llamado envenenamiento de la sangre. Lo que la medicina moderna reconocería como sepsis, propagándose desde una infección bacteriana localizada. La progresión fue gradual al principio. Pasaron semanas, luego meses. La infección persistió a pesar de tratamientos que eran rudimentarios para los estándares modernos. El área afectada fue drenada, vendada, tratada con cualesquiera antisépticos estuvieran disponibles en el Tennessee rural. Nada funcionó. El veneno se deslizó más profundamente en su cuerpo, moviéndose a través del tejido y la sangre, con una paciencia que parecía casi deliberada. Para 1906, la situación se había vuelto crítica. Los médicos recomendaron la amputación, la remoción del dedo del pie infectado y eventualmente una porción del pie mismo, con la esperanza de detener la propagación antes de que alcanzara órganos vitales. Jack Daniel se sometió a la cirugía. La amputación fue realizada, pero la infección ya se había movido más allá de los límites de lo que los cirujanos podían remover. Estaba en su sangre ahora, circulando por su cuerpo, atacando órganos y sistemas que ningún bisturí podía alcanzar. El hombre que había controlado cada aspecto de su destilería con tanta precisión se encontró a merced de un proceso que no podía ni manejar, ni comprender. Su cuerpo estaba fallando, su imperio estaba cerrándose, y el silencio que siempre lo había rodeado creció más profundo, más impenetrable, a medida que el final se acercaba. Los años entre la amputación y el final fueron años de lento decrecimiento. Jack Daniel, que una vez había caminado por los terrenos de la destilería con el paso decidido de un hombre que poseía todo lo que inspeccionaba, ahora se movía con dificultad cuando se movía en absoluto. La pérdida de parte de su pie había alterado su marcha, su equilibrio, su relación con el mundo físico que había dominado durante tanto tiempo. Los bastones se hicieron necesarios, luego las muletas. Eventualmente, había días en que no podía levantarse de su silla sin asistencia. Aquellos que lo observaron durante este periodo hablarían más tarde de un hombre transformado. El atuendo formal permanecía, el abrigo largo, el sombrero de plantador, la corbata cuidadosamente anudada, pero estas vestimentas de autoridad ahora colgaban en un armazón que parecía encogerse con cada mes que pasaba. Su rostro se volvió demacrado. Sus ojos, siempre vigilantes, adquirieron una cualidad que algunos describieron como atormentada. Continuó visitando la destilería cuando su fuerza lo permitía, pero su presencia allí se había vuelto algo más cercano a la ceremonia que a la supervisión. El trabajo real de gestión había pasado a Lem Motlow y a los otros hombres que Jack Daniel había entrenado durante las décadas. La destilería misma estaba cerrando. La ley de prohibición de Tennessee había entrado en vigor en 1910, forzando el cese de la producción de whisky dentro del estado. Los alambiques que habían operado continuamente durante más de 40 años cayeron en silencio. Los trabajadores que habían pasado sus vidas dominando el arte de la destilación se encontraron sin empleo. Algunos siguieron a Lem Motlow a las instalaciones que él intentaba establecer, cruzando las fronteras estatales. Otros se desviaron a granjas, a fábricas, a cualquier trabajo que pudieran encontrar en una región que había perdido una de sus industrias primarias. Jack Daniel observó esta disolución desde una distancia que era tanto física como psicológica. Le había dado la destilería a Motlow y a su otro sobrino varios años antes, renunciando a la propiedad legal, mientras retenía una especie de autoridad espiritual sobre la operación. Pero, ¿qué autoridad podía ejercer ahora? El imperio que había construido estaba siendo desmantelado por fuerzas más allá del control de cualquier individuo. Los edificios permanecieron. El manantial todavía fluía frío y puro desde el acantilado de piedra caliza.
Pero el propósito que había animado estos lugares durante 4 décadas había sido despojado por decreto legislativo. La infección continuó su trabajo. A pesar de la amputación, a pesar de cualesquiera tratamientos que los médicos del condado de Moore pudieran proporcionar, el veneno en su sangre se negó a ceder. La medicina moderna comprendería más tarde que tales infecciones, una vez establecidas en el torrente sanguíneo, requerían antibióticos para ser derrotadas, drogas que no serían descubiertas por otras 2 décadas. Los médicos de 1910 no tenían tales armas. Podían drenar abscesos, amputar miembros, prescribir descanso y esperanza. Pero contra la sepsis eran en gran medida indefensos. El mundo de Jack Daniel se contrajo a las dimensiones de una enfermería. Los viajes que una vez lo habían llevado a ferias mundiales y mercados distantes cesaron enteramente. La correspondencia que lo había conectado con distribuidores y asociados a través del país se ralentizó hasta convertirse en un goteo. Los visitantes vinieron, miembros de la familia, antiguos empleados, asociados de negocios que deseaban presentar sus respetos, pero sus visitas se hicieron más cortas a medida que su condición se deterioraba. Había poco que decir. El hombre en la cama solo guardaba un parecido pasajero con la figura que había construido un imperio de la nada, que había ganado medallas de oro y construido una leyenda que lo sobreviviría a todos. Lo que pasó por su mente durante esas largas horas de confinamiento, nadie puede decirlo. No dejó diario, ni memorias, ni registro de su vida interior durante esos meses finales. El silencio que había caracterizado su persona pública se extendió también a sus pensamientos privados. Si experimentó arrepentimiento por la patada que había puesto este declive en movimiento, no lo expresó. Si sintió rabia hacia los prohibicionistas que habían destruido su industria, mantuvo esa rabia para sí mismo. Si lamentó la vida que no había vivido, la familia que nunca había creado, las intimidades que nunca se había permitido, ese luto permaneció invisible para quienes lo rodeaban. Lem Motlow visitaba regularmente, consultando a su tío sobre asuntos de negocios, incluso cuando estaba claro que la capacidad de Jack Daniel para tales consultas había disminuido. Estas visitas servían un propósito más allá de la necesidad práctica. Mantenían una conexión con el mundo que Jack Daniel había construido, un hilo de continuidad que evitaba que se sintiera enteramente abandonado por la vida que había conocido. Motlow demostraría más tarde ser un digno sucesor, guiando la marca a través de los años salvajes de la prohibición nacional y posicionándola para el resurgimiento que vendría después de la derogación. Pero en esos meses finales, su papel era más simple. Sentarse con un hombre moribundo, escuchar cualesquiera palabras que emergieran del silencio, dar testimonio del fin de una era. El otoño de 1911 llegó con su frío habitual. Las hojas cambiaron en los valles alrededor de Lynchburg, pintando las laderas en tonos de oro y carmesí. Jack Daniel siempre había amado esta estación, el tiempo de la cosecha y la preparación, la recolección de recursos contra el invierno venidero. Pero no vería otra primavera. Su cuerpo, agotado por años de luchar contra un enemigo que no podía derrotar, finalmente se estaba rindiendo. La infección se había extendido demasiado, dañado demasiado. Los médicos que lo atendieron no ofrecieron falsa esperanza. Manejaron su dolor lo mejor que pudieron y esperaron lo inevitable. El final llegó en la mañana del 10 de octubre. Aquellos presentes en la habitación, una pequeña reunión de miembros de la familia y asociados cercanos, reportaron que Jack Daniel falleció tranquilamente, sin palabras finales ni gestos dramáticos. El silencio que había definido tanto de su vida lo acompañó hacia la muerte. Cualesquiera secretos que llevara, cualesquiera explicaciones que pudiera haber ofrecido por las elecciones que había tomado y la vida que había vivido, se fueron con él a la oscuridad. La noticia viajó rápidamente a través de Lynchburg. Las campanas de la iglesia tañeron. Los negocios cerraron sus puertas como señal de respeto.
Hombres que habían trabajado en la destilería durante décadas se reunieron en pequeños grupos en esquinas de calles y porches, hablando en voz baja sobre el hombre que los había empleado, que había exigido sus mejores esfuerzos y recompensado su lealtad. Mujeres que habían conocido a Jack Daniel solo como una figura distante de importancia local, hicieron una pausa en su trabajo para reconocer el paso de una era. El pueblo que él había ayudado a construir, que existía, en muchos sentidos, debido a la industria que había creado, cayó en un luto colectivo que era genuino, incluso cuando no podía articular completamente lo que se había perdido. El funeral se celebró 2 días después en el cementerio del pueblo de Lynchburg. La procesión que acompañó el ataúd a través de las calles incluyó virtualmente a cada residente del pueblo, junto con visitantes que habían viajado desde Nashville, Memphis y más allá. Lem Motlow caminó a la cabeza de los dolientes, su rostro fijo en una expresión de dolor controlado. Los otros sobrinos siguieron, junto con trabajadores de la destilería, asociados de negocios y representantes de las diversas organizaciones a las que Jack Daniel había estado afiliado a lo largo de los años. La multitud fue sustancial para una comunidad tan pequeña, un testamento al alcance de la reputación que Jack Daniel había construido. El sitio de la tumba había sido seleccionado con cuidado. Ocupaba una posición prominente en el cementerio, marcada por una piedra que más tarde sería reemplazada por un monumento más elaborado. El servicio fue breve, conducido de acuerdo con las tradiciones protestantes de la región. Se leyó la escritura, se ofrecieron oraciones, y luego el ataúd fue bajado a la tierra de Tennessee, llegando a descansar en suelo, no lejos del manantial de la cueva que había hecho todo posible. En los días que siguieron, los asuntos prácticos de la muerte exigieron atención. Jack Daniel había sido meticuloso en sus preparativos, transfiriendo la propiedad de la destilería a sus sobrinos mucho antes de su enfermedad final. Pero el negocio que dejó atrás no era la empresa floreciente que había sido una vez. La ley de prohibición de Tennessee había forzado el cierre de la producción de whisky. Los almacenes contenían inventario en envejecimiento que no podía ser vendido legalmente dentro del estado. Los trabajadores se habían dispersado. El futuro de la operación permanecía profundamente incierto. Lem Motlow asumió el control con la tranquila determinación que había caracterizado el enfoque de negocios de su tío. Exploró cada opción disponible para continuar la producción, reubicando operaciones a Missouri, luego a Alabama, buscando jurisdicciones donde la fabricación de whisky permaneciera legal. Mantuvo el inventario en envejecimiento en Tennessee, pagando impuestos sobre barriles que no generaban ingresos, apostando a que el clima político eventualmente cambiaría. Mantuvo el nombre de Jack Daniels vivo a través de cualesquiera canales permanecieran abiertos, negándose a dejar que la marca desapareciera en la oscuridad que reclamó tantas destilerías regionales durante los años de la prohibición. Las preguntas que rodeaban la muerte de Jack Daniel persistieron mucho después de que las flores del funeral se hubieran marchitado. La historia de la caja fuerte, la combinación olvidada, la patada impulsiva, la infección fatal, circuló por Lynchburg y más allá, adquiriendo las características de leyenda. Algunos que la escucharon encontraron en el relato una lección moral sobre los peligros de la ira, la importancia del autocontrol. Otros vieron algo más oscuro, un hombre deshecho por las mismas cualidades que lo habían hecho exitoso, su precisión y disciplina fallándole finalmente en el peor momento posible. Pero hubo quienes cuestionaron si la historia era enteramente cierta. El relato se basaba en ningún testimonio de testigo ocular. Jack Daniel había estado solo en su oficina cuando el incidente supuestamente ocurrió. La línea de tiempo era vaga, los detalles médicos imprecisos. Algunos se preguntaron si la infección podría haber tenido otro origen enteramente, si la historia de la caja fuerte había sido construida después del hecho, para proporcionar una narrativa que oscurecía posibilidades más problemáticas. Un hombre en sus 60, viviendo solo, sufriendo de dolencias no nombradas,
Había otras explicaciones para una infección sistémica, explicaciones que la cultura de la época habría encontrado difícil de discutir abiertamente. La verdad, cualquiera que fuera, permaneció encerrada tan seguramente como el contenido de esa caja fuerte de hierro. Jack Daniel había construido su vida sobre la discreción, sobre la gestión cuidadosa de la información, sobre el mantenimiento de límites entre su imagen pública y su realidad privada. En la muerte como en la vida, reveló solo lo que eligió revelar. El resto fue silencio. Las décadas que siguieron a la muerte de Jack Daniel pondrían a prueba todo lo que había construido. La prohibición nacional llegó en 1920, extendiendo la prohibición de la producción de alcohol a través de todo el país y eliminando incluso las opciones fuera del estado que Lem Motlow había perseguido. La destilería en Cave Spring Hollow cayó en desuso. Los edificios permanecieron vacíos, sus alambiques de cobre fríos y silenciosos, sus almacenes gradualmente agotados a medida que el inventario restante era vendido para propósitos medicinales o simplemente envejecido más allá de su utilidad. El manantial continuó fluyendo desde el acantilado de piedra caliza, pero el agua que una vez había sido transformada en whisky de medalla de oro, ahora corría sin usar hacia el arroyo abajo. Motlow se negó a abandonar la empresa. Mantuvo la propiedad del inmueble a lo largo de los años de la prohibición, pagando impuestos sobre la tierra y los edificios que no generaban ingresos. Preservó el equipo, las recetas, el conocimiento acumulado de décadas. Esperó, con una paciencia que habría enorgullecido a su tío, a que el clima político cambiara. Otras destilerías vendieron sus activos, abandonaron sus marcas, desaparecieron en la historia. Jack Daniels sobrevivió porque un hombre creyó que el nombre aún tenía valor, que la reputación construida durante 40 años podía sobrevivir a una enmienda constitucional. La derogación llegó en 1933. Motlow inmediatamente comenzó el proceso de reconstrucción, navegando la compleja red de regulaciones federales y estatales que gobernaban la industria recién legal. Tennessee mismo permaneció seco, forzándolo a presionar a la legislatura estatal para obtener permiso para reanudar la producción en el condado de Moore. El esfuerzo tomó años. No fue hasta 1938 que el whisky fluyó de nuevo de los alambiques en Cave Spring Hollow. 28 años después de la muerte de Jack Daniel. 29 años después de que Tennessee hubiera cerrado la operación por primera vez. La marca que emergió de esta resurrección fue tanto continua como distinta de lo que Jack Daniel había creado. Los métodos permanecieron los mismos: el agua del manantial de la cueva, el carbón de arce de azúcar, el paciente envejecimiento en barriles de roble carbonizado. Los estándares de calidad que Jack Daniel había hecho cumplir con tanto rigor fueron mantenidos por Motlow y sus sucesores, pero la escala de la operación se expandió dramáticamente en los años de posguerra. Lo que había sido un producto regional, conocido principalmente en el sur, se convirtió en un fenómeno nacional y luego internacional. La distintiva botella cuadrada, la etiqueta en blanco y negro, la imagen de Jack Daniel mismo, formal, digna, enigmática, se convirtieron en símbolos reconocibles en todo el globo. La mitología se expandió junto al negocio. La historia de la vida de Jack Daniel fue contada y recontada, pulida y simplificada, hasta que alcanzó la consistencia suave de la leyenda. La infancia difícil, el aprendizaje con Dan Cole, las medallas de oro, la dedicación a la calidad. Estos elementos se fijaron en la imaginación pública, repetidos en anuncios y tours de destilería y en incontables artículos celebrando la herencia de la marca. La historia de la caja fuerte y la patada fatal se volvió central para esta mitología, ofrecida como evidencia del compromiso apasionado del fundador con su trabajo, su negativa a tolerar incluso pequeños fallos. Lo que la mitología omitió fue a menudo tan significativo como lo que incluyó. El papel de Nearest Green en el desarrollo de las técnicas que hicieron distintivo
El whisky de Jack Daniel pasó en gran medida sin ser reconocido durante más de un siglo, borrado de la historia oficial de maneras que reflejaban las actitudes raciales de la era. Las preguntas que rodeaban la vida personal de Jack Daniel, su soltería de por vida, su aislamiento emocional, los dolores y deseos privados que nunca expresó, fueron pasadas por alto en silencio. La versión sanitizada de la historia presentaba a un hombre de virtudes simples: trabajo duro, calidad, autenticidad. El ser humano más complicado que realmente había vivido y muerto en Lynchburg permaneció oculto detrás de la imagen que él había construido tan cuidadosamente. La destilería misma se convirtió en un sitio de peregrinación. Los visitantes llegaron de todo el país y de todo el mundo para caminar por los terrenos donde Jack Daniel había construido su imperio, para ver el manantial de la cueva, para recorrer el patio de pilas, Rickyard, y las casas de barriles. Posaron para fotografías junto a su estatua. Visitaron su tumba en el cementerio de Lynchburg, algunos dejando pequeñas ofrendas de whisky en la base del monumento. Compraron botellas de la tienda de regalos y las llevaron a casa como souvenirs de su encuentro con una leyenda estadounidense. Sin embargo, el hombre en el centro de toda esta atención permaneció fundamentalmente incognoscible. Las fotografías mostraron solo su rostro público, el atuendo formal, la expresión ilegible, la pose cuidadosa de un hombre que entendía que estaba siendo observado y grabado para la posteridad. Los documentos que dejó revelaron sus prácticas de negocios, pero nada de su vida interior. Las personas que lo habían conocido personalmente estaban muertas hace mucho, sus recuerdos transmitidos a través de generaciones de recuentos, hasta que las impresiones originales habían sido desgastadas de detalle. El manantial de la cueva todavía fluye desde el acantilado de piedra caliza, frío y claro, inalterado desde antes de que cualquier ser humano caminara por estas colinas. El agua emerge a 56 grados, se filtra a través del carbón, entra en los barriles donde el tiempo y el roble trabajan su lenta alquimia. El proceso continúa como lo ha hecho durante más de un siglo y medio, indiferente a las preguntas que permanecen sin respuesta. ¿Quién fue Jack Daniel? La pregunta no admite una respuesta simple. Fue un hombre de negocios de habilidad excepcional, un artesano de estándares intransigentes, un constructor que creó algo que lo superó por generaciones. También fue un hombre de aislamiento profundo, un guardián de secretos, una figura que controló su imagen pública con la misma precisión que aportaba a su whisky y no reveló nada de lo que yacía debajo. La patada, la caja fuerte, la infección. Estos detalles se han fijado en la mitología, ofrecidos como explicación de cómo una vida de tal disciplina podría terminar de una manera tan arbitraria. Pero quizás la historia real es más simple y más universal. Un hombre construyó algo, vertió su vida en ello, y cuando su cuerpo falló y su mundo se contrajo, dejó atrás solo el trabajo mismo, las botellas, las etiquetas, el nombre que todavía aparece en estantes alrededor del mundo. El resto es silencio, siempre lo fue.